El coeficiente de rozamiento estático entre una caja y la superficie de un plano inclinado es 0,4. ¿Cuál será el valor máximo del ángulo del plano para que la caja no deslice sobre él? Vamos a hacer este problema, que es una aplicación teórica de lo que ya sabemos, y lo vamos a hacer como siempre a partir de un esquema que ilustre lo que nos cuenta el enunciado. Ahí tendríamos nuestro plano inclinado y nuestra caja que está sobre el plano. Nuestro plano inclinado va a tener un ángulo alfa, que es precisamente el ángulo que tenemos que calcular. Una vez que tenemos la situación, lo siguiente va a ser siempre escribir las fuerzas que están presentes en nuestro sistema. Estamos dentro de lo que sería la dinámica, la aplicación de las leyes de Newton, y por lo tanto es necesario poner las fuerzas. Y recordar que las fuerzas siempre tienen que tener una motivación, digamos, de interacción entre cuerpos. Tendríamos dos fuerzas. En primer lugar, la interacción con la Tierra, que conocemos como peso, y la de la interacción entre la caja y la superficie del plano, que es la que llamamos normal y que es perpendicular a la superficie en la que apoya nuestro objeto. Pero debemos tomar un sistema de referencia que sea capaz de incluir la dirección del movimiento o el supuesto movimiento que tendría nuestra caja. Así que vamos a tomar como sistema de referencia este que marcamos aquí. Sería uno que contiene a la normal, un eje que contiene a la normal, y otro perpendicular que es paralelo a la superficie por donde deslizaría en el caso de hacerlo. Una vez que tenemos esto, vemos que el peso no concuerda con nuestro sistema de referencia, por lo tanto debemos descomponerlo. Lo descompondríamos en dos componentes, la componente X, la componente Y. Recordemos que este ángulo alfa es igual que el ángulo que existe entre el peso y este eje que habíamos pintado aquí, ¿verdad?, que contenía la normal. Por último, nos falta otra fuerza, porque nos dice que nuestra caja no debe deslizar. Luego, para que no deslizara, viendo que tenemos aquí la componente X del peso, que haría digamos, sería el motivo por el cual deslizaría la caja, debería haber una fuerza que compensase esta que hemos pintado como P de X, y esa va a ser la fuerza de rozamiento. Nos dicen que existe un coeficiente de rozamiento de 0,4 entre la caja y el plano. De esta forma, la suma de ambas fuerzas, la componente X del peso y la fuerza de rozamiento, debería ser 0. Una vez que tenemos ya el análisis dinámico del sistema, lo siguiente es aplicar la segunda ley de la dinámica, pero recordadlo, vamos a hacerlo para cada eje. Es decir, podríamos hacerlo en el eje vertical, podríamos llamar, que incluye a la normal y a la componente X del peso, y el eje horizontal, que sería la que incluye a la componente X del peso y la fuerza de rozamiento. La suma vectorial sería la siguiente, tomando como referencia el centro, donde confluyen todas las fuerzas, y hacia arriba y hacia la izquierda, y hacia la derecha, positivos, pues tendríamos P de X menos fuerza de rozamiento, es decir, esta sería positiva, por lo tanto esta es negativa, igual a 0, y normal menos P de Y igual a 0. Recordemos que el sistema debe permanecer en equilibrio, debe permanecer quieto. Una vez que tenemos hecha esta aplicación de la segunda ley de la dinámica, lo siguiente sería reescribir cuánto va a ser P de X y P de Y. Y lo vamos a dejar de hacer ya en función de los vectores, sino ya nos vamos a fijar solamente en las intensidades, en los módulos. Nos quedaría P de X, como hemos dicho que el ángulo que forman P de Y y P sigue siendo alfa, esto sería, digamos, esta componente estaría relacionada con el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto sería m por g por el seno de alfa. Y eso ha de ser igual a la fuerza de rozamiento, que se definía como mu, el coeficiente de rozamiento, por la normal. Y de la segunda ecuación tendríamos donde podríamos obtener el valor de la normal. Al hacer, digamos, igualar ambos módulos, normal y P de Y, tendríamos lo siguiente: la normal va a ser igual a m por g por el coseno de alfa, que es esta componente que tenemos aquí, que sería el cateto contiguo al ángulo, de ahí que aparezca el coseno de alfa. Fijaos que ya tenemos nuestra expresión, y además donde pone n vamos a poder sustituir por lo que vale la normal. Si hacemos esto, tendríamos lo que veis aquí. M por g por el seno de alfa es igual a mu por m por g por el coseno de alfa, pero fijaos que tenemos la masa y la aceleración de la gravedad en ambos miembros. Por lo tanto, podríamos simplificar. De ahí que el enunciado no nos dé el dato de la masa de la caja que está sobre el plano,
Si no aprendemos a hacer los problemas de esta forma, es decir, trabajando con las ecuaciones y sin necesidad de sustituir los números, nos encontraríamos con que en algún punto del problema nos quedaríamos sin poder calcular cuánto vale la componente X o la componente Y o la normal. Así que es muy importante aprender a hacerlo como lo estamos haciendo aquí. Fijaos que una vez que tenemos simplificada la expresión, lo que nos quedaría sería seno de alfa, es decir, del ángulo que queremos calcular, es igual al coeficiente de desplazamiento por el coseno de alfa. Podríamos llevar este coseno al primer miembro dividiendo y tendríamos lo siguiente: seno de alfa partido por coseno de alfa, que es lo que llamamos la tangente del ángulo. Y eso ha de ser igual al coeficiente de desplazamiento. Ya solo lo que nos quedaría sería hacer la inversa de la tangente, lo que llamamos el arco tangente, para poder calcular el ángulo alfa. Así que tendríamos que el ángulo sería el arco tangente de lo que vale el coeficiente, que es 0,4. Y al hacer esta operación con la calculadora científica, la inversa de la tangente nos saldrían 21,8 grados, que es el valor máximo del ángulo del plano para que no deslice la caja.